fantasmas y aparecidos, leyendas que pasan de generación en generación. Las viejas colonias de la ciudad de Chihuahua guardan en algunas casonas viejas historias de sucesos extraños. Hacen que la mayoría de sus moradores abandonen las viviendas. Otros simplemente se acostumbran a vivir con extraños seres que deambulan por sus hogares. Allá por los años 50, en la colonia Bellavista, había pocas familias y todas se conocían entre sí. Don Melquiades Jiménez y su esposa compraron un enorme predio en el que fácilmente se podían construir hasta 3 casas. Con mucho esfuerzo construyeron su hogar. Después de algunos años tuvieron una hija. Desafortunadamente, a los 14 años la chica falleció. Se rumoraba entre los vecinos que la chica se aparecía por las noches y caminaba por toda la propiedad vestida de blanco, tal y como la sepultaron. El matrimonio Jiménez no soportó la pérdida de su hija y vendieron la propiedad. Una maestra de nombre Gisela compró la casa. En ella vivía su madre y su hija Paula de 10 años. Justo la primera noche que pasaron en la casa, Paula despertó gritando: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa, mi niña? ¿Por qué gritas? Una mujer se sentó en mi cama, muy cerca de mí. Era una muchacha vestida de blanco. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me asustó, mamá! Gisela consoló a su hija. Le dijo que solo había sido una pesadilla y que en el cuarto no había nadie. La joven madre se estuvo con Paula hasta que se durmió nuevamente. A partir de esa noche, las pesadillas de Paula fueron en aumento, hasta que Gisela decidió llevarse a su hija a su recámara, dejando la habitación sola. Pasaron algunos días. Parecía que la normalidad volvía al hogar de la maestra. Sin embargo, dio inicio a otras actividades paranormales. A medianoche, se escuchaba claramente cómo los platos de la cocina caían al piso y se quebraban. Al entrar en la cocina, todo estaba en orden. Gisela siempre decía que estaban sugestionadas, aunque en su interior se había arrepentido de haber comprado la propiedad. Un día, doña Casimira estaba sola en la casa. Gisela se había ido a visitar a una hermana en la ciudad de Delicias y se llevó a Paula. Doña Casimira gustaba escuchar de música en la radio mientras tejía toallitas de centros de mesa, las cuales vendía a buen precio. Doña Cache, como le decían de cariño, se quedó profundamente dormida. Despertó al sentir que alguien se sentaba con brusquedad cerca de ella. Al abrir los ojos, junto a ella estaba una joven vestida de blanco que la observaba fijamente. La madre de Gisela era una mujer de carácter y, lejos de asustarse, le dijo: ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Hay algo que pueda hacer por ti para que descanses en paz? La muchacha se levantó y se fue directo a la recámara de Paula, que había sido clausurada por Gisela. Doña Cache la siguió y al entrar la joven estaba acostada en la cama. Era como si el tiempo se hubiera regresado. El cuarto estaba decorado con muebles muy antiguos. Doña Cache observaba a la chica, quien de pronto se incorporó bruscamente y hacía ruidos como si se estuviera ahogando. Doña Cache estaba petrificada ante la puerta de la entrada. Quería moverse y no podía. La chica seguía ahogándose hasta que finalmente se dejó caer inerte en la cama y luego desapareció. La madre de Gisela al fin pudo moverse. Se vino rápidamente a la sala. En eso llegó la hija y su nieta. Gisela se asustó al ver a su madre con el rostro pálido. Paula le preguntó: ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te sientes mal? Doña Cache les contó lo sucedido. Gisela era muy escéptica. Le resultaba muy difícil creer en fantasmas y aparecidos. Sin embargo, esa noche quedaron todas juntas en la recámara de la abuela. Justo a medianoche,
Las tres escucharon cómo alguien lloraba desconsoladamente. El llanto provenía de la recámara donde antes dormía Paula. No se atrevieron a salir del cuarto, y lo único que hizo doña Cache fue ponerse a rezar. Al día siguiente fueron a ver un sacerdote. Este vino a la casa y la bendijo, y les aconsejó: Hijas mías, es necesario que incluyan en sus oraciones diarias a esta joven para que su alma que anda extraviada descanse en paz. La recámara de Paula fue remodelada y convertida en una salita de estar. Cuenta la leyenda que la chica que se aparecía padecía de una afección pulmonar y en un acceso de tos se ahogó, pero sus padres no se dieron cuenta hasta por la mañana, cuando la encontraron muerta. Antes era costumbre velar a los difuntos en sus casas. Los vecinos decían que la chica vagaba por la propiedad porque no se había dado cuenta de que había fallecido. Durante algunos años más se siguieron escuchando ruidos extraños. De repente se caían los cuadros de las fotografías. Y en época navideña, el árbol se caía al suelo a medianoche y se quebraban las esferas. Era como si alguien lo aventara a propósito, y esto sí era real, pues por la mañana encontraban el árbol tirado sobre el piso. Pero había otros fenómenos que no dejaban huella por las noches. Se escuchaba que caía tierra de los techos, y en ese tiempo estaban cubiertos con manta. Pero al prender la luz, no había agujeros en el techo y nada en el piso. Poco a poco fueron desapareciendo estos hechos, tal vez por el gran número de veces que la casa fue bendecida por un sacerdote. Sin embargo, aún después de haber pasado varios años, quienes viven ahora en esa casa dicen que hay noches que alguien se sienta en su cama a medianoche y se escucha su respiración. Los que habitan la casa hoy en día tienen en la entrada un sinnúmero de espantaespíritus hechos de cristal cortado, de todas formas y colores, pero de repente a medianoche uno de ellos se cae sin razón alguna, despertando a los moradores por el ruido del cristal al caer al piso, quedando vidrios esparcidos. Las personas que llegan a pasar por la propiedad de madrugada juran haber visto la figura de una chica vestida de blanco deambular por el jardín o mirando por la ventana.